creo que es una buena noticia. Siento que Chile, en cuanto a organización, siempre ha demostrado ir un paso más adelante que otros países de nivel sudamericano. Entonces creo que siempre hay que considerar o compararse con los que están más cercanos a nosotros, y creo que en ese sentido Chile tiene todo para organizar de buena manera el reinicio del fútbol chileno, tomando por supuesto las medidas, cuidando a los jugadores, a los trabajadores, y yo tengo fe de que esto va a funcionar bastante bien, así que en las próximas semanas nos vamos a enterar del inicio o más bien el reinicio del fútbol chileno. Nagla, hay diferencias con otros países, lo hemos marcado, pero acá siempre, desde el primer minuto, la voluntad ha estado en que el campeonato no solo se vuelva a disputar, sino en el formato que tenía, que es absolutamente justo para todos los equipos que planificaron así la temporada. Sí, claro, esa es la idea. Primero que todo, buenas tardes a todos en el panel, a todos los que nos ven también a través de su casa, de sus tablets, y quién sabe dónde están, pero que nos están viendo a esta hora, así que a todos los saludo. Y claro, uno va viendo los ejemplos de lo que estábamos tratando de hacer nosotros acá en Chile, que es tratar de ir juntándose con las autoridades correspondientes para ir tomando medidas, como por ejemplo que cada jugador tenga su botella con nombre, con el agua, para que no tengan que toparse en ese sentido, el no saludarse. Ahora bien, habían algunas medidas, por ejemplo, yo estuve leyendo el comunicado de la ANFP y habían algunas medidas, como decía, yo sé que para el horario tal vez no es bueno, pero decía no escupir o no sonarse dentro de la cancha. Me parece que esas son medidas que también los jugadores tal vez van a tener que ir acostumbrándose, no creo que sea muy fácil. Y si lo comparamos con lo que pasó con Holanda, que es lo que decías tú, Nacho, ellos tenían una planificación de volver el 15 de mayo en entrenamientos individuales para después el 29 de ese mes poder ya ir haciendo estos entrenamientos grupales y poder ir entrando en la normalidad. Sin embargo, el gobierno, ya una decisión mucho más arriba que lo que podía hacer la Federación de Fútbol de Holanda, decidió que hasta el 1 de septiembre no podía haber ningún evento especial, y a pesar de que se consideraba que la liga holandesa iba a volver el fútbol sin público, también se consideraba un evento especial porque se podía acumular gente fuera de los estadios. Por lo tanto, se decidió finalmente dar por terminada la temporada 2019-2020 en Holanda. Hay algo, Claudio Bustíos, que fuera de broma, yo apelo a tu experiencia porque tienes mucho recorrido, pero que a esta altura resulta muy difícil, Claudio, y proyecto la pregunta también a Leo, de imaginar, por la naturaleza, no solo del fútbol, del deporte. Es como que, no sé, en la vuelta ciclista, por poner un ejemplo, que generalmente terminan muy cerca. Es la naturaleza del deporte, de la actividad física, el plantearlo de esta manera con todos estos resguardos. Una cosa es lo que se planifica, Claudio, pero otra es llevarlo a la práctica. Y yo creo que también ahí hay otro ejercicio psicológico para la persona que practica el deporte. No, y claramente lo que vamos a ver después de que pase, esperemos, la pandemia del coronavirus en todo ámbito, y en el deportivo especialmente, va a ser otro deporte, no va a ser el fútbol en estado puro. Claudio. Y vamos a tener que acostumbrarnos, sí. No, se me ocurrió recién, por ejemplo, en el rugby, un scrum. Imposible, no podía hacerlo. Claro. Exacto. De hecho, los deportes, por ejemplo, los que están más beneficiados, entre comillas, como para poder volver pronto, son deportes individuales que también tienen distancia social. Por ejemplo, el golf. De hecho, a nivel nacional, la federación respectiva está abogando por el pronto regreso del golf a nuestro país, con condiciones muy similares a las que leía del doctor Yáñez y todos los que están apoyándolo junto con el doctor Labarca, los epidemiólogos, para poder garantizar la seguridad de un evento deportivo. Ahora, veía que el 8 de mayo vuelve el fútbol en Corea. Vemos que la Bundesliga se está preparando también con todas las medidas correspondientes para volver. Yo pienso que de alguna manera el fútbol está proponiendo, pero el coronavirus sigue disponiendo en todas las actividades. Y siento que todavía está muy verde la situación acá en el fútbol nacional, conforme se supone que la pandemia en nuestro país va a ser en el próximo mes de mayo. Sí, hay algunas diferencias, Nacho, por ejemplo, con respecto a Europa, porque también es una diferencia de la etapa del torneo en que estaban, digamos. Holanda estaba terminando el torneo, en cambio Sudamérica los torneos, la mayoría estaban recién arrancando y se tienen que reacomodar a ese calendario.
Si uno repasa en Latinoamérica, a ver si me ayudan, Nicaragua es el único que se está jugando. Sí. Y el primer campeón de la pandemia fue El Salvador, que salió campeón Once Deportivo, lo declararon campeón antes que, o sea, faltando ya las fechas y le entregaron el título. En Sudamérica los torneos, la mayoría estaba terminando, salvo Argentina, que ya había salido campeón Boca y estaba empezando la Copa de la Superliga, pero creo que es un torneo que, en definitiva, cuando vuelva el fútbol, yo creo que va a quedar parado y va a volver de otra manera. Y eso te da también la posibilidad de que en Chile reacomodar el calendario y va a tener que apretarlo más para el final para ajustarlo con los demás países. Nacho. ¿Nala? Dígame. Sí, no, un detalle muy cortito que tiene que ver con un estudio que están haciendo a nivel internacional, porque uno dice, hay deportes individuales, el tenis, por ejemplo, pero las mismas pelotas pueden ir pasando el virus, por lo tanto hay un tema incluso con eso que se tiene que estudiar, por lo tanto no es tan fácil la situación a nivel mundial y de todos los deportes, no solo del fútbol. El tenis, que uno dice, pero un deporte individual, hay distancia, todo lo que tú quieras, pero la misma pelotita podría traer algún problema ahí. Sí, perdón, quería agregar algo con respecto a lo que decía Nacho, a lo que decían mis compañeros, porque, claro, estamos hablando del reinicio de la actividad, de los entrenamientos en Europa, pero también hay que considerar que la mentalidad de la sociedad en general, no solo de la deportiva, es distinta en Europa. Entonces, en la mayoría de los países de ese continente, a la gente le dicen no salgan de sus casas, sin la necesidad en algunos países de decretar un toque de queda o una cuarentena obligatoria, y la gente responde a eso. Entonces, acá hemos visto bastantes casos, lamentablemente, y se ha acrecentado en los últimos días, donde la gente no está haciendo caso. Entonces también hay que considerar eso, que va un poco por la cultura que hay en cada país. Sí, yo antes de ir al corte solamente la última reflexión, lo que decía Nagla, no lo tomen a la chacota, pero en el tenis, lo de las pelotas, que es verdad, que es efectivo, ¿qué tiene? Un jugador con guantes, por ejemplo, ¿cómo se llama? El ritual que tiene Rafa Nadal cuando saca, que toma la pelota, da no sé cuántos botes, se lleva la mano acá, se lleva la otra, todo eso parecía broma, pero no lo es una cuestión exponencial, una cuestión que obviamente hay que considerar. El saludo... En atletismo, en una prueba de relevo, el testimonio cuando te lo pasás, ¿qué vas a hacer? Bueno, no nos vamos a meter en eso, ¿no? Porque vamos a hablar de fútbol.